Hola, mis Padawans. El día de hoy voy a aprovechar que tengo una tarea pendiente del doctorado, que es sobre realizar un protocolo de investigación en su primera versión, en una propuesta. No nos están pidiendo todavía una gran cantidad de marco teórico, nos están pidiendo simple y sencillamente un acercamiento o lo que vendría siendo una especie de anteproyecto de investigación en el que identifiquemos los principales componentes del proyecto. Conforme vayamos avanzando en el video, te voy a ir mostrando cuáles son esos. Entonces, imaginemos que tú no sabes ni tienes la más remota idea de qué investigar. Entonces, lo primero que debes de pensar es en un tema, ¿no? Un tema general. ¿Sobre qué te gustaría investigar? En mi caso, a mí me gustaría investigar sobre lo que es ansiedad matemática. ¿Por qué? Porque yo soy maestro de matemáticas y siempre me ha dado mucha curiosidad conocer cómo es que mis estudiantes, mis alumnos y mis alumnas, pues sobreviven a las clases de matemáticas. Ahora bien, dentro del tema, para conformar el tema que me va a llevar de la mano a lo que vamos a llamar título, aquí yo tengo que identificar lo que algunos autores llaman sujeto y objeto. Y esto no es nada más que el quién y el qué. ¿A quién quiero investigar y qué quiero investigar? Entonces yo tengo de manera general mi tema, que es ansiedad matemática, y solamente me resta por definir el sujeto. ¿Quién es? Y entonces vamos a colocar aquí estudiantes, porque son el sujeto, estudiantes de nivel universitario. ¿Y qué quiero saber de ellos? Su nivel de ansiedad matemática. Por tanto, yo ya tengo el sujeto, que es estudiantes de nivel universitario, y el objeto, su nivel de ansiedad matemática. A partir de eso, yo puedo empezar a crear una primera versión de lo que sería mi bosquejo de título de mi proyecto. Entonces yo puedo trabajarlo y empezar a escribir. Una primera versión no es... no tengo que casarme con la versión que yo haga ahorita, simple y sencillamente es un primer acercamiento. Y solamente voy a jugar con el sujeto y el objeto, y en el paso siguiente lo vamos a delimitar. Por tanto, empiezo. Sería nivel de ansiedad matemática de los estudiantes de nivel universitario. Y aquí ya no me gustó cómo suena, porque repito dos veces la palabra nivel. Por tanto, yo puedo pensar en algún cambio y en la estructura, pero un cambio en la redacción, no es un cambio de la idea. Entonces, puedo modificarlo, y en vez de repetir nivel aquí abajo, perdón, en vez de repetir nivel, aquí le corrijo y me quedaría nivel de ansiedad matemática de los estudiantes universitarios. Y ya tengo lo que vendría siendo mi primer acercamiento del tema. Pero si yo mando a revisión este tema o este título, quien me lo revise me va a decir que le hace falta información. Por tanto, debemos de comenzar a delimitar, y para eso voy a copiar esta diapositiva y aquí voy a comenzar a lo que se llama delimitación del tema. Esta delimitación del tema lo tengo que hacer en la temporalidad o en las características específicas de mis sujetos, o lo puedo hacer en cuestiones geográficas. Es decir, tengo que irme haciendo preguntas respecto a hasta qué nivel voy a llegar, hasta qué nivel de análisis o de revisión vaya a llegar. ¿A qué me voy a referir con eso? Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a medir el nivel de ansiedad matemática de los estudiantes universitarios,
Porque no tengo acceso a todos los universitarios, a todos los estudiantes universitarios del mundo. No tengo acceso a todos ellos. Solamente tengo acceso a estudiantes de la Universidad de Colima. Entonces, yo lo puedo ir cambiando a estudiantes de la Universidad de Colima. Si me sigo poniendo un poquito más quisquilloso en este asunto de la delimitación, tampoco tengo acceso a todos los estudiantes de la Universidad de Colima. Solamente tengo acceso a los estudiantes de la Facultad de Turismo y de la Escuela de Mercadotecnia de la Universidad de Colima. Y si aún así me sigo con la pregunta de ¿en serio vas a entrevistar o a medir el nivel de enseñanza matemática de todos los estudiantes de toda la Facultad de Turismo y de toda la Escuela de Mercadotecnia de la Universidad de Colima? Tampoco me va a alcanzar. Entonces, pues voy a decir que son los estudiantes de la segundo semestre de la Facultad de Turismo. Ok, y entonces eso es lo que me interesa. Ahora bien, me interesa conocer el nivel de ansiedad matemática solamente. Es decir, no me interesaría conocer algo más en relación con la ansiedad matemática, como por ejemplo, cuáles son sus consecuencias en la salud, quizá, o en las relaciones sociales. Pudiéramos irnos por ahí, o pudiéramos irnos más bien, o pudiéramos irnos por cuáles son las causas o posibles variables explicativas de la presencia de la ansiedad matemática en esos estudiantes. Esa es la parte que a mí me interesa. ¿Qué es lo que hace que un estudiante o una estudiante tenga más ansiedad que otra? Entonces, no me interesa el nivel de ansiedad como tal. Voy a borrar la palabra nivel y voy a incluir que diga factores disparadores de la ansiedad matemática, y aquí el D le cambio en los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. Por tanto, con la delimitación del tema, al irme haciendo las preguntas, yo ya alcancé una primera versión de un título para una tesis. Como ven, no ha sido complicado, y ahora lo que sigue es identificar lo que vamos a llamar palabras clave. Las palabras clave son aquellas que me interesan estudiar, o que las palabras clave son aquellas que me van a ayudar a identificar mi investigación y que son el aspecto más relevante de mi investigación y que serán utilizadas para que otras personas puedan encontrar mi investigación. Entonces puedo quedarme, por ejemplo, con la que empecé: ansiedad matemática, estudiantes de turismo y mercadotecnia. Entonces yo ya puedo hablar de una palabra clave que se va a llamar ansiedad matemática, otra palabra clave que se va a llamar estudiantes, otra que se va a llamar turismo. Aquí también pudiera agregar licenciatura en gestión turística o licenciatura en turismo como tal, y otra que se llame mercadotecnia o licenciatura en mercadotecnia. Y obviamente tengo que crear, o tengo que dejar que serían estudiantes universitarios o de nivel universidad. Nótese que las palabras clave yo no las inventé, para nada que las inventé. Ya estaban en el título que me salió solito de la delimitación del tema. Entonces, vamos a lo que sigue. Lo que sigue es plantear el problema. Plantear el problema significa empezar a platicarte qué es lo que está pasando, que está originando que haya mucha ansiedad o poca ansiedad en los estudiantes de segundo semestre, tanto de turismo como de mercadotecnia en la Universidad de Colima. Lo que vamos a hacer es empezar a preguntarnos cosas hacia atrás, hacia las causas. ¿Qué creemos o cómo creemos que se está originando este problema?
Por ejemplo, de factores disparadores yo todavía no sé nada, pero sí sé, por mi experiencia profesional, que la ansiedad matemática en los estudiantes de segundo semestre de nivel universitario, aquí tengo que hablar de manera general. Aquí voy a hablar de manera general, pero también pudiera hablar específicamente de las dos licenciaturas que yo quiero analizar. Pero creo que lo más prudente es empezar de lo general y aterrizar en lo particular. Entonces comienzo y diciendo, la ansiedad matemática de los estudiantes de segundo semestre de nivel universitario origina problemas referentes a altos niveles de estrés, de reprobación y de deserción escolar. Pues el estudiantado en algunas oportunidades, ha expresado la dificultad para mantener el ritmo académico de sus clases de matemáticas, específicamente de estadística en SPSS. Ese es un primer antecedente del problema que me va a derivar a mí en el planteamiento del problema. Entonces lo que voy a hacer es continuar platicando el problema. Es decir, ya sé pues que hay ansiedad matemática y que eso está originando altos niveles de estrés, índices de reprobación preocupantes y obviamente si reprueban pues las personas optan por desertar de su carrera profesional. Ahora bien, ¿qué otros aspectos yo puedo pensar que explican la problemática que existe? Por tanto, puedo seguir redactando y pensar en que culturalmente en México existe una aversión natural, no natural porque luego me van a causar, existe una aversión hacia las carreras y asignaturas referentes a las ciencias matemáticas, quizá explicada por los usos y costumbres de los niveles anteriores en los que durante la práctica docente se reafirma la idea de que las matemáticas son lo más difícil de la escuela. Además de que se combina con habilidades digitales para el uso de software especializado. Cuestión que lamentablemente no se ha desarrollado en los niveles académicos inferiores. Ojo aquí, yo aquí estoy afirmando algunas cuestiones que cuando me lo revise me van a decir, a ver, maestro Isaías, está muy bien que usted esté señalando estas deficiencias en los niveles anteriores, pero lo que me van a pedir es que busque una referencia, una cita de una investigación que demuestre eso. Si logro identificar esa investigación que demuestre mi punto, yo lo puedo utilizar como cita o como referencia para mi planteamiento del problema, pero si no lo encuentro, aún así la idea me sirve porque la puedo plasmar como una posible conjetura, como una posible hipótesis para el desarrollo de mi investigación. Así que el hecho de que yo esté hablando y hablando y hablando no
o escribe y escribe y escribe, no significa que voy a redactar muchas cosas que no me sirvan. Todo lo que yo escriba, tarde o temprano me va a servir. Simple y sencillamente lo voy a cambiar de repente de lugar. Si yo le quiero seguir con el planteamiento del problema, pues le sigo. Ya hablé en un primer momento de lo que está originando altos niveles de estrés y altos niveles de deserción. Ya hablé también de lo que probablemente lo esté explicando. Y ahora tengo que hablar, por ejemplo, del estilo de vida. ¿Por qué? Pues porque también el estilo de vida actual se ha convertido en... No, el estilo de vida actual, perdón, el estilo de vida actual es muy vertiginoso, y los jóvenes, no, y la juventud se ha acostumbrado a los estímulos atractivos, así como a las soluciones rápidas y sencillas que ofrece la tecnología. Por lo que al enfrentarse a viejas fórmulas o a viejas fórmulas o ideas matemáticas, les genera cierta aversión en su actitud hacia el aprendizaje. Vuelvo a lo mismo, estoy haciendo conjeturas, tarde o temprano voy a tener que ir a las revistas de investigación para encontrar algo que justifique mi postura, algo que sustente mi postura. Ahora bien, ya tengo 3 diapositivas de planteamiento del problema. Ahora lo que necesito es ordenarlas. Entonces, lo más seguro es que el orden sea primero que culturalmente, esta sería primero, después la del estilo de vida y termino con esto. Y una vez que termino con esto, surge la necesidad de hacer las preguntas de investigación. Ya planteé el problema, ahora tengo que hacer las preguntas de investigación. Muy bien, para hacer las preguntas de investigación me voy a regresar a lo que hice de delimitación del tema y lo voy a pegar aquí para irme guiando. En las preguntas, yo te sugiero que tengas preguntas, una pregunta principal y una pregunta específica. Tengas una pregunta principal y una o 2 o 3 preguntas específicas. Eso va a depender de todo lo que quieras saber de tu investigación. Para la principal es muy fácil porque lo único que tienes que hacer es agarrar tu tema delimitado, copiarlo aquí, colocarle sus signos de interrogación al inicio y al final y comenzar con una de las palabras que son para preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y hay que identificar cuál de todas estas palabras de preguntas se acomoda mejor a la redacción de lo que tú ya tienes. Por tanto, yo aquí en mi ejemplo, yo puedo redactar cuáles son y le quito la mayúscula aquí, los factores que disparan. Ojo aquí, yo puedo escoger la palabra disparan, o en mi caso, como es una investigación de doctorado, tengo que llegar a un nivel explicativo. Yo puedo llegar aquí, en vez de disparan, voy a cambiar la palabra por explican. ¿Cuáles son los factores que explican los niveles de la ansiedad matemática en los estudiantes? Y ya tengo
así, por arte de magia, mi pregunta principal. Ahora, específicas. Las específicas son aquellas preguntas que me van a ayudar, conforme las vaya contestando, a responder la pregunta principal. Es decir, no son tan amplias como las primeras. Por tanto, yo puedo preguntarme, quiero decir, ¿cuáles son los factores que explican los niveles de ansiedad? Pues primero necesito saber, por ejemplo, pues, ¿cuál es el nivel de ansiedad? Matemática en los estudiantes de esto y esto y esto. Ya tengo una pregunta específica. ¿Cuál es el nivel de ansiedad? O ¿cómo es el nivel de ansiedad? También puedo agregar otras preguntas como por ejemplo, ¿por qué los estudiantes? Y obviamente tendría que repetir todo esto. Presentan ansiedad matemática. Me vas a decir, profe, pero esa es muy similar a la de arriba. Sí, es un poquito similar, pero acá solamente quiero saber cuáles son. Y al saberlos cuáles son, yo de ahí puedo derivar en el por qué. O quizá, fíjate bien lo que acabo de identificar, o quizá me conviene pasar esta para acá arriba y convertirla en mi principal, y esta para acá abajo. ¿Por qué me conviene? Me conviene porque estas dos son de un porque estas dos, o esta o en particular, me conviene porque esta, al iniciar con cuáles, se puede identificar como que tiene un menor nivel de complejidad que aquella pregunta que empieza con un por qué. Por tanto, yo ya puedo identificar mis preguntas de investigación, tanto principal como específicas. Después de las preguntas, nos tenemos que ir a los objetivos de la investigación. Y eso es todavía más fácil. Mira, me voy a ir a copiar esto de aquí. Lo voy a pegar. Y hay que estar conscientes de que se sugiere que, de acuerdo a la cantidad de preguntas que tengas la misma cantidad de objetivos y la misma cantidad de hipótesis y la misma cantidad de conjeturas. Por tanto, voy a dejar un objetivo principal y dos objetivos específicos. ¿Cómo los convierto en objetivos? Es fácil. Le quito primero los signos de interrogación y ya nos pregunto. Recordemos que un objetivo de investigación tiene que estar redactado en un verbo en infinitivo. Te sugiero que consultes la taxonomía de Bloom. Se trata de escoger o seleccionar un verbo acorde al nivel de complejidad de la pregunta. Esta es por qué. Entonces, un verbo de esa complejidad, yo lo puedo colocar como explicar el por qué los estudiantes de segundo semestre, y ya tengo mi objetivo principal. Fíjate qué fácil es. Ahora vamos con los objetivos específicos. El primero de ellos es cuál es el nivel de ansiedad. Entonces dijimos, le quito los signos de interrogación, le quito la palabra o las palabras que la hacen pregunta, en este caso es cuál es, y aquí voy a colocar un verbo de acuerdo al nivel. Yo quiero saber cuál es el nivel. Por tanto, para responder cuál es el nivel, yo puedo poner el verbo que sería medir el nivel de ansiedad matemática, o en vez de medir, puedo usar una palabra más compleja que sea evaluar el nivel de ansiedad matemática. Recordemos que los verbos que aquí utilicemos van a repercutir en la complejidad de la investigación que yo esté planteando. En mi otro objetivo específico es ¿cuáles son? Recordemos, le quito los signos de interrogación, le quito
cuáles son los factores, cuáles son, y le agrego un verbo que esté vinculado a la pregunta ¿cuál es? Puede ser identificar los factores y ya tengo así de fácil mis objetivos de la investigación. Ahora bien, tengo que decidir si mi investigación va a ser cuanti o va a ser quali. Para ello vamos a hacer algo muy fácil. Me voy a traer mis preguntas para identificar si son cuantitativas o si son cualitativas. Recordemos que una pregunta cuantitativa se responde con números o a través de un método estadístico, y las preguntas cualitativas se responden principalmente con texto o con narraciones. Por tanto, ¿por qué los estudiantes de segundo semestre presentan ansiedad matemática? Esta puede ser tanto quali como quanti, entonces todavía no me va a decidir aquí. ¿Cuál es el nivel de ansiedad? El nivel de ansiedad yo no lo puedo medir de manera cualitativa. Bueno, sí lo puedo medir. El nivel de ansiedad lo puedo medir de manera cualitativa si te pregunto si tienes poco, mucha o nada. O sí, si te pregunto esto. Pero sería mejor si creara yo una escala en la que pueda establecer si tienes a lo mejor del 1 al 10 qué tanta ansiedad matemática tienes. Por tanto, esta pregunta la voy a considerar cuantitativa. ¿Cuáles son los factores que explican los niveles de ansiedad? Es decir, ya medí la ansiedad de arriba con esta pregunta, con una escala de medición de actitudes, y ahora quiero saber cuáles son los que explican. En estadística hay algo que se llama correlación, y entonces si voy a aplicar la correlación, también es cuantitativa. Recordemos que si quieres saber qué es correlación, te dejo por aquí el link del video para que vayas y lo recuerdes. Por tanto, tengo que las dos específicas son cuantitativas. Por tanto, la correlación, al identificar los factores que explican, yo puedo identificar los porqués. Por tanto, esta también la puedo considerar como cuantitativa. A menos, claro, que identifique algunos casos particulares de mucho estrés y vaya y los entreviste, y entonces al aplicarles una entrevista o solicitarles una historia de vida, la puedo convertir en un paradigma mixto. El paradigma mixto me va a dar más riqueza, pero no necesariamente me va a hacer ganar tiempo. Y como ustedes saben, necesito ganar tiempo, por tanto la voy a considerar completamente cuantitativa. Por tanto, me regreso para acá. El paradigma de investigación va a ser cuantitativo. Y aquí es donde tendría que comenzar a explicar qué es un paradigma cuantitativo